¿Qué tal mis amigos de YouTube y Facebook? Nuevamente aquí en la casa del Padre Salvador Arellano. Este domingo 15 de marzo del 2020. Para preguntarle que el Padre Chava nos haga favor de platicarnos sobre otros los grandes amigos de Cristo. Y le preguntamos en esta ocasión al Padre Salvador Arellano, Padre, ¿quién es San Pedro Damián? San Pedro Damián es conocido también como el apóstol de los leprosos. De los leprosos. Ok. Porque él fue un sacerdote misionero de los corazones de Jesús y de María. El padre Damián, Pedro Damián, vamos a llamarlo más el padre Damián. Padre Damián. Él nació en Bélgica. Bélgica. El 3 de enero del año de 1840. Ok. Dicen que desde pequeñito ya en la escuela, ya él gozaba, disfrutaba, haciendo como trabajos manuales, construyendo casitas, así, hacía casitas, se imaginaba que eran casitas como de los misioneros en la selva, entonces pintaba, dibujaba la selva y casitas allá, porque él desde chiquito tenía el deseo de ir a lejanas tierras a misionar. Sí. De joven, cuando estaba joven, fue arrollado por una carroza. Ah, caray. En ese tiempo había las carrozas, claro, de carretas. No había semáforos. Sí. Y él se levantó sin ninguna herida, sin nada. ¿No? Entonces, pero todos fue ahí, el médico lo examinó, lo revisó y dijo: este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes. Muy fuerte. Como que era fuerte, ¿verdad? De constitución física fuerte. Sí. Cuando él tenía 8 años, me regreso más antes. Cuando él tenía 8 años, dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaño en un bosque solitario. Así es como Santa Teresa de Jesús, que también quiso llevarse a su hermano Rodrigo, también de África, que los mataron los musulmanes. Pues él también se fue con su hermanita a vivir como ermitaños, a solas por allá, para dedicarse a la oración y a la penitencia. Pura oración y penitencia. Pues el susto de la familia fue grande cuando descubrieron que no estaban los chiquillos. Se habían ido. No sabían ir, y no sabían de dónde estaban. Qué caray. Pero afortunadamente unos campesinos de por allá los encontraron, los vieron. Y pues esos chiquillos, ¿para dónde eran? Ya les preguntaron. Y ellos dijeron qué andaban haciendo. Y se regresaron, lo regresaron para su casa. Y la mamá se preguntaba: ¿qué será de este niño? ¿Qué le esperará en el futuro? Algo así como lo de San Juan Bautista, cuando la gente se preguntaba qué era hacer de este niño. Porque eran algo especial. Sí. Cuando era joven tuvo que trabajar duro en el campo para ayudarle a sus papás, porque eran pobres. Y él trabajó en el campo. Y ese trabajo en el campo le dio una gran fortaleza física. Lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, por ejemplo, de albañilería, el cultivo de la tierra. Y eso le va a ser muy útil después, cuando ya iba a ser misionero. Cuando tenía 18 años, lo mandaron a Bruselas, que es la capital de Bélgica, a estudiar. Y allá los compañeros de él se burlaban en la escuela porque tenía un acento muy ranchero, en su modo de comportarse, muy ranchero, pues, ¿sí? Y él se burlaban de él. Y él aguantó con paciencia, pero un día ya se le colmaron la paciencia y las burlas crecieron en contra de él. Y él pues se enojó. Y aquel que se burlaba más de él lo agarró así de los hombros, lo levantó lo levantó y lo estrelló contra otros 4. Lo estrelló y los tumbó a los demás. Estaba muy fuerte. Agarró y los otros empezó como un muñeco de trapo. Y con eso les pegó a los demás. Les tumbó a todos. Entonces todos se rieron de aquí y lo admiraron porque era un hombre muy fuerte. Sí, pues sí, cómo no. Y de ahí en adelante lo respetaron. Ya no se metieron con él. Vieron que era un hombre fuerte y recio. Sí, todo. Ya
Pero él también ya se calmó, ya tampoco. Pues ya no se burlaron de él, y en adelante. Como que los puso en paz. Que ganó la simpatía de ellos. Déjame emparejar la puerta. Usted síguenos platicando, padre. Bueno. Sí. ¿Y luego qué, padre? A los 20 años, cuando tenía 20 años, estando ya de estudiante, le escribió a sus papás. Órale. Y les dijo, quiero irme de religioso a las comunidades de los padres de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, los religiosos. Quiero irme para allá. Tenía un hermano que se llamaba Jorge, y él se burlaba de él, dijo, ¿qué se va a ir para allá? No se va. No quiere decir que se vaya. Pero él decía, es mejor ganar dinero que ganar almas, como él dice. Bueno, no alcanzó a valorar la vocación de su hermano. Se burlaba de él. Es más, el hermano perdió la fe. ¿Ah, sí? Sí, perdió la fe. Ya no. Yo pienso, sabes si se la recuperaría después. El padre Damián, cuando era claro seminarista, porque le dieron permiso de irse, se arrodillaba muchas veces delante de la estatua, de la imagen de San Francisco Javier, que es uno de los patrones de las misiones. San Francisco Javier. Y Santa Teresita del Niño Jesús. Los dos. Y le decía a Francisco Javier, por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú. Alcánzame la gracia de ser un misionero como tú. Pues estando ahí de religioso, todavía no se ordenaba al sacerdote, ya le faltaba poco. Iba a ir un grupito de misioneros a las islas Hawái. ¿Tú nunca has ido a Hawái? No, yo lo más que he llegado es Chapala. Están acá en el Pacífico, están como en medio de Japón y de he oído que está precioso, pero no digo, nunca he ido. Son como 4,000 kilómetros de acá de la costa del Pacífico hasta allá. Está lejos. Hawái. A Hawái, entonces pertenecen a Estados Unidos. Sí. Y entonces iban a ir de misioneros, ya se iban a ir, pero se enfermó uno de los que iban a ir y le dijeron a Damián, Pedro Damián, ¿quieres ir? Sí, voy. No, pues a Hawái. A Hawái. Yo me quisiera ir de misionero a Hawái. Dijo, sí voy. Y entonces, y se fue. Eso era lo que él más deseaba, él irse de misionero. Con mucho gusto se fue. Sucede que en el barco donde iba, su primera conquista como misionero fue esta. En el barco donde él iba, eso fue en el año de 1863 cuando se fue de misionero. Se hizo amigo del capitán del barco. Y el capitán del barco le dijo, yo nunca me he confesado. No. Ni me confesaré tampoco, le dijo el capitán. Que la canción. Soy católico. Digo, soy católico. Soy católico. Católico light. Pero nunca me he confesado. Pero, ¿sabes qué? Contigo sí me voy a confesar. Contigo sí me confieso. Le dijo él. Y entonces le contestó Damián, pues yo no puedo ahorita confesarte porque todavía no me ordeno sacerdote. No me ordeno sacerdote. Todavía no soy sacerdote. Pero espero un día, le dijo, cuando ya seas sacerdote, tener el gusto de absolverte de todos tus pecados. Pues pasaron años, cuando se cumplió este deseo de aquel capitán del barco y del padre Damián. Ahora sí, ya padre Damián. Ya era sacerdote años después. ¿Y se confesó con él? Sí, se confesó con él. ¿Cómo empezó su misión el padre Damián? Cuando llegó a Honolulu, ¿cómo se pronuncia? Honolulu. No, que es que la H no se pronuncia como J. Parece que sí, Honolulu. Honolulu. Fue ordenado sacerdote después de llegar allá con poco tiempo. Y enviado a una pequeña isla de Hawái, le mandaron una pequeña isla. Y las primeras noches las pasó debajo de una palmera porque no tenía casa donde vivir. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos cuantos campesinos católicos construyó una capilla con techo de paja y ahí empezó a celebrar
misa y dar catequesis. Luego se dedicó con mucho cariño a toda la gente, a tal grado que los protestantes, muchos protestantes se convirtieron al catolicismo. Por el trato que por les el daba. trato que les daba. Sí. Cariñoso. Porque él fue visitando casa por casa a todos los ranchos, protestantes o católicos, a todas las casas llegaba, y ahí llegaba, así. Y fue desterrando muchas creencias supersticiosas de aquella gente. Él llevaba también medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos, pero había una enfermedad que no la curaba, que era la lepra. La lepra. La lepra, sí, era la lepra. Había leprosos. Órale. Y como en esas islas había muchos leprosos, entonces los habitantes de ahí le pidieron al gobierno que todos los leprosos los aislara, quedaran separados del pueblo. En una isla aparte donde hubiera puros leprosos. Para que no de se tal manera que contagiaran. todos los leprosos fueran para allá para que no contagiaran a los demás. Y el gobierno dijo, pues está bien. Entonces todo aquel que era declarado leproso era mandado para allá en aquella isla. La isla se llamaba Molokai. No sé si todavía se llama Molokai, yo creo que es Molokai. La isla. También le llaman la isla maldita. Así le llaman. Así, la isla maldita. Ahí estaban. Está más feo. Está muy feo, ¿verdad? Ahí estaban todos los leprosos. Órale. Pues esa isla de Molokai se convirtió en un infierno de dolor, porque ya los que iban allí no tenían ninguna esperanza de volver. Para morirse. Los que iban ahí ya iban olvidados, ya sentenciados a muerte. Y los que iban allí, ya enfermos así, pues ya sabiendo que se iban a morir y que nadie les iba a curar, que no les iba a atender, pues se dedicaban a toda clase de vicios. El relajo, el alcoholismo, los vicios, las mujeres, vuelve el hilacha todo. Como dijo aquel filósofo epicureísta, comamos y moramos, que mañana moriremos. Sí. Comamos y vamos, que mañana moriremos. Coronemos de rosas, que mañana moriremos. Así es. Ya se dedicaban a toda clase de maldad. Cuando el padre Damián supo la noticia de que aquella isla habían mandado todos los leprosos y los iban a dejar abandonados, le pidió a su obispo autorización para irse con ellos, con los leprosos, a vivir con ellos, a estar con ellos, arriesgándose a que le peguen ahí la lepra. El obispo se extrañó de que el padre Damián le pidiera aquella. Pues ¿cómo? Me quiere vivir con los leprosos. Con los leprosos. Se le hacía descabellada la idea del padre Damián. Y le preguntó varias veces, ¿de veras querías ir? Y dijo, sí, me quiero ir con ellos. Y él le dijo, ¿te puedes contaminar? Tú no le haces. En el año de 1873 llegó el padre Damián a la isla de los leprosos. 1873. Molokai. Antes de irse, hizo una oración y dijo así el padre Damián: sé que voy a un perpetuo destierro. Ya no podía regresar. Sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra. Pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Qué bonita oración, ¿verdad? Ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Y se fue con los leprosos, llegó allá, los leprosos lo recibieron muy contentos, con mucha alegría, pues iba el padre allí. Él también pasaba las primeras noches a la intemperie, en el campo raso, bajo de una palmera, y no había habitación preparada para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Muchos se morían y él los andaba atendiendo, él los sepultaba, los auxilios de la iglesia, andaba sepultando, andaba arreglando de todo lo que se moría. Pero para retirarlos de los vicios y hacerlos sentir que la vida tenía un valor grande, creó unas fuentes de trabajo. Los puso a trabajar. Para que se quedaran activos y no estuvieran pensando. Los puso la a sociedad es la madre de todos los vicios. Puso a construir casas y luego hasta organizó una banda de música. También una banda de música también, para que se alegraran. Anduvieran contentos.
fue recogiendo los enfermos más abandonados y él mismo los atendía como un abnegado enfermero. Fueron enfermeros. Enseñaba las reglas de higiene. Poco a poco fue transformando la isla, convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. Fue cambiando la vida de aquellos hombres. Y él empezó a escribir luego al extranjero, sobre todo a Alemania, para que le mandaran ayuda. Y de allá le llegaban buenos donativos. De Alemania, hasta los protestantes le mandaban donativos. Porque sabían que su obra era muy buena. Y le mandaban de Alemania, le mandaban cosas, víveres, medicinas. Como la gente creía que la lepra era contagiosa, entonces el gobierno le prohibió al padre Damián que saliera de la isla. Sí, porque pues iba a llevar el virus ahí y contagiar a otros aunque no se lo hubiera pegado. Y que le prohibió que tratara con los pasajeros que iban, por ejemplo, en barcos que pasaban, que se armara con ellos. Le prohibió que saliera. Todos los barcos desembarcaban y dejaban las cosas y después se arrimaban los habitantes allí. Sí, para no tener contacto. Para no tener contacto con ellos. El padre Damián, desde que se ordenó, no se había confesado. Él mismo no se había confesado. No se había confesado. ¿Con quién? No había ni un sacerdote. Entonces, un día que llegó un barco, que llegó allá a la costa, dijo, no, pues ahorita voy a aprovechar. Y se subió a una lancha y se acercó al barco. Pero él desde su lancha y un padre que iba en el barco del barrio, ahí se confesó a gritos. A gritos. Dice esto. Oyendo todos ahí su confesión. Todos oyendo la confesión. Yo pienso que ahí en ese caso no tenía que haber dicho, ¿para qué, padre? Pues me arrepiento de todos mis pecados y ya hizo la confesión, ya, así, ¿verdad? Pero aventó todos. Él se confesó a gritos. Él a gritos se confesó. Y ahí se recibió la absolución de todos sus pecados. Fue la única confesión que hizo y la única confesión que hizo. Como la gente que estaba ahí en la isla, enfermos, no tenían manos, y la lepra se los caía. El padre Damián les hacía él mismo el ataúd a los muertos, les escarbaba su sepultura, fabricaba luego un buen carpintero la cruz para sus tumbas ahí, porque todos los convirtió. Él preparaba también sanas diversiones para alejar el aburrimiento. Y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, en persona ayudaba a reconstruirlos, porque allá hay muchos huracanes. Mucho huracán, pues está en el medio del mar, ¿no? En medio del mar. Pega duro el aire ahí. En medio del mar, muchos huracanes. Órale. Sí. Dicen que hace mucho calor también en Hawái. Me imagino. Hace mucho calor. Sí. Este santo, yo digo si sería horror o no sería error, pero para no demostrar desprecio a los queridos leprosos, para que no se sintieran mal que lo rechazaban, aceptaba fumar en la pipa que ellos habían usado. Metía la boca en la pipa que ellos habían usado. Los saludaba dándoles la mano. Como si nada sintieron. Compartía con ellos las acciones del día, sus trabajos, y comía con ellos. Y sucedió lo que pues iba a suceder. Se contagió. Se contagió de la lepra, sí. Un día él, por accidente, metió un pie a una cubeta, vasija de agua muy caliente. Órale. Y no sintió. No sintió nada. No sintió. Y entonces dijo, estoy leproso. Porque ya no sintió. En la lepra ya no siente nada. No siente nada. Por eso golpean y se estaba leproso. Y es interesante, bonita la oración que hizo él a nuestro Señor. Le dijo, Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepté esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre
más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. Para llegar al cielo. Qué bonito. Y la enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Y ahí la gente de ahí comentaban. El padre Damián cuando llegó aquí era muy elegante, estaba muy bien físicamente. Qué elegante era. Y qué deforme lo ha puesto la enfermedad. Pero el padre decía, no importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios. Eso es lo que importa realmente. Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molokai un barco. Y era el barco del capitán que lo había traído cuando llegó el misionero. No. Aquel capitán que dijo que él no se había confesado nunca. Llegó el barco allá. El barco no iba a llevar cosas, no iba. El barco iba expresamente, lo llevaba el capitán porque él deseaba confesarse con el padre Damián. A eso iba. Confesarse con el padre. A eso iba. Ahora el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Y desde entonces la vida de este hombre, este marinero, cambió totalmente. Sí. Se convirtió en un auténtico católico practicante. Y el día 15 de abril del año de 1889, el leproso voluntario, porque así le llamamos, el leproso voluntario, porque él padre Damián, el apóstol de los leprosos, voló al cielo a recibir el premio tan merecido por su admirable caridad. Claro. En el año de 1994, el Papa Juan Pablo II lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos leprosos. El 11 de octubre del año 2009, el Papa Benedicto XVI lo canonizó. Octubre del 2009. ¿Tú nunca has visto un leproso? No. ¿No? Nunca. Yo sí. Son re feos. Se asusta uno, los leprosos. Sí, yo he ido a ver los leprosos. Ya he ido. Sin narices. Nomás los agujeros se quedan las narices. Sin labios. Nomás los dientes pelones. Son unas auténticas calaveras. Qué cosa tan fea. Y la pestilencia, huelen re feo. Es que es carne podrida. Carne podrida, pero pues como dice mientras el alma se está hermoseando, ¿qué importa? Yo entro allí todo con cubrebocas y sabe que tanto un gorro acá y todo. Muy parecía astronauta yo, muy protegido. Pero todos alcancé a percibir el olor. Sí, huelen muy feo los leprosos. Creo que hay todavía aquí en Guadalajara. Sí hay un leprosario también, ¿no? ¿Sigue vigente la enfermedad? Sí, todavía. Pero ahorita el coronavirus es el correcto, ¿verdad? Y por el coronavirus no quiere ni tocarse de las manos, ni acercarse. Imagínese. Este es el padre Damián. Este es el padre Damián, que le acabo de decir, un padre que supo dar su vida por los leprosos. Hay una película. ¿De él? ¿Del padre Damián? Sí, la película se llama Molokai. Sí. Okay, búscala, sí, la busca, ahí la vas a encontrar. Se llama Molokai. Creo que sí se llama la película, La Isla Maldita. La Isla Maldita. Sí, muy interesante esa película. Yo ya la vi. ¿Ah, sí? Sí. Pues a ver si me la aventamos ahora. Sí, mírala. Más tarde, ¿verdad? Unas palomitas. Sí. Que le iba a decir, pues mira, qué bonito, pues este cuate le pidió a Francisco Javier, dice, el santo. A Francisco Javier. Que le diera la oportunidad de ser un misionero como él, para ser un misionero como él. Y nos fijamos qué tanto interesaron los santos por nosotros, por eso pues, los tenemos para que pidan a nuestro Señor Jesucristo una gracia especial, como se la pidió, y vemos cómo sí es oído, ¿no? Cómo sí somos oídos por los santos cuando les pedimos su intercesión, sobre todo para cosas buenas. Yo creo que padre es un mártir, ¿verdad? Mártir en sentido.
Se entregó, me recordó ahorita que se fue a una isla y todo, me recuerda al padre Trampitas, no sé si ha oído de él. Sí, lo veo. Que se fue a la isla, sí, Islas Marías. A las Islas Marías, y que se hizo de todo con todos también, que si todos, dice aquí las mentadas de madre ejaculatorias. Entonces él se puso, así como él dice que el padre, que se ponía a fumar la pipa con todos, pues como decía San Pablo, me hago de todo con todos para llevar a todos a Cristo. Y qué bonito, ¿no? También hemos tenido esos, yo pienso, santos en nuestra vida, como el padre Trampitas, que para mí es un santo. El padre habla de miles de conversiones, ¿verdad? Porque pues lo que le hace falta a la gente, como vimos también en el Evangelio, es que el amor, ¿no, padre? Sentirse amados. Y eso de sentirse amados, que el padre entregara su salud por ellos, sentirse amados, fue lo que los convirtió, ¿no? Porque dice que eran un relajo estos no le importaba ya su vida, le importaba la vida de la conversión, la salvación. Por eso dijo el padre. Y debió de haber, aunque se comenzó a veces, hemos limpiado todos los pecados, porque hay una palabra en la escritura, ¿va? Que dice que si un alma se anda perdiendo y uno ayuda para el rescate de ella, librarás tu alma y borrarás la multitud de tus pecados, ¿no? La caridad borra multitud de pecados, entonces se fue santamente al cielo. Y otra cosa que me impresiona, que ahorita que sea pues la confesión, a grito abierto, como se dice, pues no tendría por qué. Pero a veces nosotros, que es en silencio con un sacerdote, tratamos de disimularla y de ocultarla y de que si el padre oye lo menos rápido posible, ¿verdad? Ya sé. O si está mal, este padre no oye bien, pues déjame confesarme con él. Pero aquí la intención es que esa misma vergüenza que sentimos ante el sacerdote nos purifica, ¿no, padre? Sí. O sea, abriendo nuestro corazón a Cristo, como decía el padre Damián, no hay cosa que sea tan grande como para no ofrecerla y hacerla por nuestro Señor. Y la alegría muy grande que tuvo el padre Damián fue que aquel hombre que lo llevó regresó a buscarlo. Fruto de su primera conversión, fíjese. Fue una gracia especial de Dios para ese capitán y demostrarle a nuestro Señor, darle la oportunidad antes de morir al padre Damián de ver las conversiones, los frutos de su sufrimiento. Sí, claro. No hay sufrimiento, padre, ni oración que quede sin fruto, no, todo tiene un valor grande ante Dios. Y da resultado, padre, tarde o temprano aquí en la tierra. Todo lo que, por eso no nos cansemos de orar, de pedir, de ofrecer sacrificios, padre, ayunos, penitencias por la gente, aunque no veamos. Este padre no vio el resultado del capitán hasta muchísimos años después, aunque no lo veamos. Y todavía lo están viendo allá, todo su testimonio de vida sigue siendo motivo de conversión para muchos. Y para aquellos pues, será allá ahorita en todo el mundo, porque ella es un santo. Un gran santo. Sí, yo no conocía la vida de él y qué interesante para y no hace tanto, el 2009 fue cuando lo canonizaron. Hace poquito el Papa Benedicto todavía. Sí, Benedicto XVI, que todavía vive. Sí, claro. Pues qué bonitas historias, padre, que nos invitan a seguir, que nuestro Señor nos las pone para que pues, lo sigamos, que veamos, porque yo lo he dicho siempre, mucha gente dice es muy difícil seguir a nuestro Señor, pero pues ahí estamos viendo a un humano con todas las debilidades, hasta el grado de llegar a enfermarse y morirse, y que todo es posible. Todo es posible para aquel que ama a Dios. Y no hay sacrificio tan grande que no pueda ofrecerse por nuestro Señor Jesucristo, porque al final de cuentas la recompensa es para uno, ¿no, padre? La recompensa es grande. Todos los leprosos que estaban allá se iban porque los mandaban. Y él no. Él fue porque él quiso irse. Quiso ser leproso voluntario. Sabía que se iba a contaminar. Es una caridad enorme, ¿no? Aceptó. Sabiendo todos los riesgos. Los riesgos que corren. Pues igual, cuando se van, sé que no voy a volver, sé que no voy a contaminar, pero no importa. ¿Verdad? Todo por amor a Dios. Todo por amor a Dios. Pues qué bueno que haya en el mundo todavía personas que no pase lo que decía San Francisco de Asís, el amante no es amado, sino que el amante sea amado. Qué bonito que haya esas personas y tratemos nosotros también de amar al amante, que es nuestro Señor Jesucristo, el amante por excelencia, ¿verdad? Todo lo que se haga por nuestro Señor, todo sacrificio, vale la pena. Se hace por Él. Imagínense si un vaso de agua no queda sin recompensa, ¿qué tal este hombre? ¿Qué grado de santidad? Porque en el cielo hay grados de santidad, como lo muchas veces. Cuando llegues y lo vas al cielo, aquí lo ven leproso y muy feo y ya no tan galán como al principio, como decíamos, tan elegante, pero en el cielo vamos allá lo ves deslumbrante, impresionante, ¿verdad? Semejante a nuestro Señor Jesucristo, porque pues se entregó por los pobres como nuestro Señor también, por los enfermos, por todos, y tuvo caridad para con todos. Pues qué bonita vida, y pues tratamos de imitar lo poco que podamos, ¿no? Primero en la fe esa de poderle pedir a los santos a ver que intercedan por nosotros ante nuestro Señor, a quitarnos esas dudas y pues hacer lo más que podamos por nuestro Señor. Servir a los demás, al prójimo. Pues muy bien, padre. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos. Pues le pedimos su bendición. Para la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Bien, mis amigos de YouTube y Facebook, pues por esta semana ya oímos de este santo Damián, hermosa reflexión del Padre Chava, y si Dios quiere y nos presta vida, nos veremos el próximo domingo aquí en la casa del Padre Salvador Arellano, para preguntarle a otro de los grandes amigos de Cristo y preguntarle la próxima semana al Padre Chava quién es, y nos quedamos ahí. Sí. Ya veremos qué sorpresa nos tiene Dios y el Padre Chava. Sí. ¿Verdad? Por lo pronto se despiden ustedes sus amigos, el Padre Salvador Arellano y su amigo Chente. Bye bye, hasta la próxima.